Se puede poner de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Señor, hoy, en esta mañana, te damos gracias. Gracias, Dios, porque hoy realizaste un milagro en nuestras vidas. A veces ni cuenta nos damos de ello, pero hoy, Señor, estamos respirando, Señor. Hoy, Señor, nuestro corazón está latiendo. Sí, este corazón está enviando sangre a todo nuestro cuerpo. Hay algo que llaman diástole, sístole, ¿sí? Esa sangre que está circulando y que nos mantiene vivos. Gracias, Señor. Gracias por eso. Sabemos hoy que hasta aquí, por tu plena voluntad, nos has traído tú, Señor. Por ello te damos gracias, precioso Dios. Y somos bienaventurados por el hecho de estar aquí, por el hecho de conocerte, Señor, por el hecho, Señor, de que tú nos escogiste, mi Dios. Gracias. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos en esta mañana y te pedimos, destapa nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, mi Dios, para escuchar de tu palabra en este día, que somos privilegiados de poder escucharla. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Muy bien, ¿qué le parece si empezamos leyendo un salmo? Vamos al Salmo 91, por favor. Me dice cuando llega ahí, un amén, por favor. ¿Sí? ¿Ya está ahí entonces? Bien, vamos a leer del versículo, nada más del versículo 1 al versículo número 7. Yo voy a leer en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, y ustedes me van siguiendo con su vista en su versión de Reina Valera. La palabra dice así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Amén. ¿Creen la palabra? ¿Creen esto que dice aquí? Amén. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Alguna vez usted ha experimentado temor? ¿Alguna vez usted ha experimentado miedo? ¿Usted a qué le tiene temor? ¿A qué le tiene temor? ¿A qué le tiene miedo? ¿A nada? ¿Es Juan sin miedo? ¿Sí? Todos, hermanos, sin duda que todos y cada uno de nosotros le tenemos miedo, le tenemos temor a algo. ¿Cómo qué, hermanos? Como miedo a las alturas, ¿sí? Como miedo a la oscuridad, como miedo a las profundidades, a los que no sabemos nadar cuando ya no sentimos la tierrita en nuestros pies, ¿sí? Tenemos miedo al fracaso. Otras cosas por las que tenemos miedo: a las arañas, por ejemplo. Yo tengo una niña que le tiene un pavor cada vez que ve una araña, ¿sí? A las ratas. ¿Les tiene miedo? Hay algunas mujeres que le tienen miedo a su marido y viceversa, ¿sí? No se diga, ¿usted nunca le tuvo miedo al coco? Yo sí. Dice mi madre que decía: si no te portas bien te voy a traer al coco, y que yo valientemente le decía: ¿dónde está? ¿Dónde está? Que quiero verlo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se define temor? Temor es miedo. Dice, un sentimiento de inquietud. O sea, hay un sentimiento de intranquilidad en nosotros, de incertidumbre. ¿Y qué es eso de incertidumbre? Una falta de certeza, una falta de seguridad. Pero, ¿qué cree que en el diccionario bíblico me encontré una definición hermosa que dice:
aquello que puede provocar la huida. ¿Sí? Temor es aquello que puede provocar la huida. Y todo esto, hermanos, nos indica entonces que vivimos rodeados de miedos, que vivimos vamos a hacer un comercial. ¿Sí? Me dicen que anuncie que los niños de kinder y primero pueden salir, por favor. ¿Sí? A ellos sí les va a tocar paleta, chocolate y no sé qué más. Sí, les damos un minuto. Ahora no se quieren ir. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, hermano, esto nos indica que estamos rodeados de miedos, de temores. Y en este tiempo, hermanos, en este tiempo que a nosotros nos tocó vivir, hay mucha gente temerosa. Mucha gente temerosa de la guerra. ¿Ya vio la situación actual? Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, Crimea. ¿Sí? Véanlo. Y por ahí el líder de Rusia dijo, Vladimir Putin, si es que está en una guerra, no va a haber aquí ningún vencedor. Todos vamos a perder. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente temerosa de eso. Hay mucha gente temerosa de la enfermedad que andaba circulando por ahí. Hay mucha gente temerosa en este tiempo de quedarse sin empleo. Mucha gente está sin empleo. ¿Sí? La incertidumbre, entonces, hermanos, se apodera de nosotros. Y no queremos que esa incertidumbre llegue hasta nosotros, llegue hasta casa y emprendemos la huida, como dice la definición. Vivimos atemorizados. Esa es la manera de vivir de algunos. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esos miedos? ¿Qué hacemos con ellos? Primer consejo, ¿qué vamos a hacer? Leí un cuento de una persona que se llama Esopo, es una fábula de Esopo. Dice que había una zorra que nunca había visto en su vida a un león. ¿Sí? Y alguna vez el destino la puso frente a una fiera de estas, ¿sí? Y le impresionó tanto su rugido, su melena. Dice que en cuanto lo vio, salió corriendo despavorido, muy lejos del león. Pero hubo un segundo encuentro, lo vio por segunda vez. Y en esta ocasión también tenía miedo, pero digamos que un poquito menos, ¿sí? Entonces lo observó por un momento, con calma, y después salió corriendo nuevamente. Y por fin hubo un tercer encuentro. ¿Sí? Entonces la zorra se envalentonó, se llenó de valor y dijo: lo voy a ir a ver. Fue caminando hacia él, se acercó para entablar una conversación con el león. Ahí, con su impresionante melena, con su impresionante rugido, se acercó para entablar una conversación cerquita de él. ¿Qué cree que pasó? Se lo comió. Bueno, el cuento no nos dice el final. Pudo haber sido que el león se comió a la zorra. Pudo haber sido que se acercó y cuando oyó el rugido, dice, salió corriendo nuevamente. O pudo ser que realmente entabló una conversación con el león. A lo mejor el león andaba buscando amigos. ¿Sí? Pudo ser cualquiera. Póngale el final que usted quiera. Pero al final el cuento de la fábula dice que en la medida que tú vayas conociendo algo, así le irás perdiendo temor. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Primer consejo, en la medida que vayas conociendo algo, así le irás perdiendo el temor. Pero, mantén siempre la distancia y la prudencia adecuada. Amén. Y usted se acuerda cuando Moisés se acercó allá a la zarza ardiente. Moisés vio que la zarza ardía y que no se consumía y dijo que era algo grande. Me voy a acercar para saber por qué no se consume la zarza.
¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Entonces nos acercamos con prudencia, con distancia. Nos acercamos al Señor con santidad. Amén. Muy bien. Bueno, ese es el primer consejo. Ahora, los expertos dicen, hermanos, que es necesario para nuestra supervivencia el tener temor. Es necesario. ¿Por qué? Porque nos indica cuando un peligro está cerca, cuando un peligro está en nuestro alrededor. Por eso es necesario el miedo, el temor. Pero hay ocasiones, hermano, en que las situaciones que atravesamos son tan difíciles, son tan complicadas, que por más que le buscamos y le buscamos, no encontramos la solución. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? Y esto provoca en nosotros que llevemos una vida llena de intranquilidad, una vida llena de zozobra, una vida llena de incertidumbre, una vida llena de dudas. Lo que consecuentemente, hermanos, no nos permite disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Dios le ha dado algo a usted? ¿Puede decir que puede disfrutar de la vida gracias a todo lo que Dios le ha dado? Bueno, pues cuando tenemos temor no nos permite eso, no nos permite, hermanos, vivir en paz. Y nos preocupamos, tenemos preocupaciones por lo que aún no sucede, ¿sí? Tenemos preocupaciones por lo que viene más adelante, tenemos preocupaciones por lo que aún no sabemos si va a suceder o no. Y también los expertos dicen que nos preocupamos por lo que viene por delante sin saber si va a suceder. Y generalmente lo que pasa es que nunca sucede. Pero la preocupación y el temor están ahí. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Bien. Y algunas veces el temor que sentimos es tan grande, hermanos, tan grande, que nos detiene, nos paraliza, ¿sí? No sabemos qué hacer, nos oprime, nos esclaviza y nos tiene ahí sujetos, ¿sí? No nos permite a nosotros tomar decisiones. No sé si usted lo ha experimentado en una reunión, en una junta donde tenga. No nos permite tomar decisiones, no nos permite tener buenas relaciones con todas las personas, no nos permite opinar y dar nuestro propio punto de vista acerca de un tema que se esté tocando. Dejamos que los demás tomen las decisiones que a nosotros nos correspondería tomar, ¿sí? No actuamos libremente, lo hacemos con demasiada cautela, lo hacemos miedosamente, no nos queremos arriesgar. Así es el temor. Bien, y entonces, con este panorama que usted ya tiene, ¿cómo vive una persona que está llena de temores? ¿Cómo vive una persona que podemos decir que es miedosa? ¿Cómo vive? Seguramente, hermanos, si por ese temor lleva una vida llena de complicaciones. Digamos que no es muy feliz como ella quisiera ser. Digamos que lleva una vida un poco desdichada. Una vida, hermanos, que no es vida, ¿sí? Esas personas medio viven, o más bien, digamos que sobreviven. Son aquellos que cuando usted le pregunta ¿cómo están?, ¿qué le contestan? Pues ahí la vamos pasando. ¿Cómo está el trabajo? Pues más o menos, ¿sí? Nunca va a obtener una respuesta positiva, algo que le diga y que lo anime, hermanos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, hermanos, ¿sabe qué? Y hay un canto por ahí que dice: son esclavos del temor, ¿sí? ¿Sí? Y también, hermanos, hay personas que supuestamente dicen tener temor de Dios, pero viven una vida completamente desordenada, y eso no es tener temor de Dios. Hacen lo que quieren sin tomar en cuenta a Dios. ¿Conoce personas así? Pero, hermanos, nosotros como cristianos tenemos el antídoto, tenemos el remedio para el temor, ¿sí? Tenemos el remedio para ese sentimiento negativo, y este es lo único, hermanos, que puede vencer nuestros miedos, que puede vencer nuestros temores, ¿sí? ¿Cuál es ese antídoto? ¿Cuál es ese remedio? ¿En qué farmacia lo venden? ¿O será acaso naturista? ¿Dónde estará? Hermanos, ese remedio, ese antídoto se llama fe.
Fe. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Se trata de tener fe en el Señor. Se trata de tener fe en su poderío. Se trata, hermanos, de tener fe en su presencia que nos acompaña. Se trata de tener fe en su protección y el cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros. A eso se le llama fe. Una firme fe en que Él va a cumplir cada una de sus promesas que Él nos ha dado. ¿Sí? ¿Lo crees? Porque si lo crees, entonces eres un hombre, eres una mujer de fe. Amén. ¿Y qué dice al respecto la palabra? Hebreos 11:1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La fe es estar seguro, entonces, en otras palabras, de lo que nosotros esperamos. La fe es estar seguro de lo que nosotros esperamos y convencidos de lo que aún no vemos, dice la palabra. Amén. Eso es tener fe. ¿Sí? Amén. Porque sin duda, hermanos, que Dios nos dio a cada uno de nosotros, sí, esté seguro de eso, nos dio dones y talentos que tenemos que usar. Él te dio talentos, dones, habilidades, el Señor, y tiene planes y propósitos maravillosos para ti. ¿Sí? Entonces, no permitas que el temor interfiera entre tú y Dios. No permitas que el temor estorbe la relación que tú tienes con Dios. No pongas en riesgo entonces el cumplimiento de sus planes. Confía en Él y obedécelo. Y haz a un lado ese temor. Haz a un lado ese miedo. Porque sabrás, hermano, que el miedo es totalmente opuesto e incompatible a la fe. No tiene nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos permitir que el temor se lleve, nos robe, se apodere de nuestra fe. ¿Verdad? Pero miren, ¿acaso alguna vez, sobre todo cuando nosotros recién conocemos de la palabra y queremos compartirle a alguien de Cristo, de Jesús, no sintió temor? ¿Sí? Y al final siempre no le compartió por temor a, ¿y si me preguntan? ¿Y si se enoja si me acerco con él? ¿Qué va a pasar? Es normal a veces sentirlo, hermanos, ¿sí? Y miren, al respecto, una persona cuenta lo siguiente. Dice que conoció a un comerciante que cada vez llegaba a su mostrador un vendedor que le vendía sus productos. Ahí en su mostrador, un vendedor que le vendía, pues sí, hace eso al vendedor, ¿verdad? Vende, ¿sí? Que le vendía sus productos. Y dice que casi a diario lo veía, casi diario llegaba a su negocio. Y alguna vez reflexionando, pensando para sí mismo, decía este comerciante: he tratado con este vendedor por espacio de 9 o 10 años. Y casi a diario lo veo. Y él me ha traído su mercadería siempre, y yo se la he pagado, se la compro, ¿sí? Pero nunca he procurado yo hacerle a él algún bien. Y este proceder de mi parte creo que no es correcto. ¿Sí? La providencia lo ha puesto en mi camino, Dios lo ha puesto en mi camino, y yo debo por lo menos preguntarle si es algo por Cristo, si conoce del Señor. ¿Sí? Entonces, la siguiente vez que vino ese vendedor, este buen hombre empezó a charlar con él. ¿Sí? Pero en esa conversación, que estaba muy animada, sintió cierto temor y no creyó oportuno empezar a hablar de algo así como religión. Pero ¿qué creen que pasó? El vendedor no volvió más. Y el próximo lote de mercaderías que le llegó, lo llevó su hijo. Y entonces el comerciante le preguntó: ¿qué pasó? Papá ha muerto, le respondió el muchacho. Y entonces dice que este comerciante, muy amigo de esta persona que lo narra, dice, me dijo poco después: nunca pude perdonarme a mí mismo esto. Ese día ni siquiera pude quedarme en el negocio. Sentí que era responsable de la sangre de ese hombre, y yo no había pensado antes. ¿Cómo puedo yo librarme de esta culpa cuando pienso que mi necia timidez, mi temor, me cerró la boca y no pude abrirla? Amén. Entonces da un consejo:
Querido amigo, dice, no traigáis sobre vosotros tan terrible remordimiento, evitémoslo, echemos fuera nuestra timidez y nuestros temores cuando de hablar de Jesucristo se trata. Amén. Y me acaba de pasar. Mi esposa, que está yendo al anexo, me dijo como 3 o 4 veces, y un hermano también, hay una persona en el anexo que te manda a saludar, dice que trabajó contigo allá en una empresa. Y efectivamente, y cada vez que me decía, un día lo voy a ir a ver, un día voy a ir contigo al anexo para ver quién es y para platiquemos de eso. Y ayer sábado me dijo, ¿qué crees? Que ya no está, ya salió. ¿Y ahora cuándo lo voy a ver? Todo por no decidir, por no hacerlo, tal vez por temor, no lo sabemos, pero tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos presenta para cada uno de nosotros. Amén. Bien, entonces repetimos nuevamente la pregunta, hermanos: ¿qué podemos hacer con todos estos miedos? ¿Qué podría usted hacer? Y le voy a dar 3 puntos a considerar para hacer un lado el temor, para hacer un lado el miedo. A ver qué le parece. Primero, mantente firme en tu fe a pesar del temor. A pesar del temor, tú mantente firme en tu fe. Todos, hermanos, acuérdense que todos, sin excepción, todos los que estamos aquí, todos los que estamos por este mundo, experimentamos temor. No hay nadie que diga, yo no tengo miedo. Todos tenemos miedo, pero el chiste está en que no debemos permitir que el miedo, el temor nos domine. La fe tiene que estar por sobre de ella, ¿sí? Que ese miedo no nos quite la fe. Salmo 23, por favor. Adivinen cuál vamos a leer. Salmo 23, versículo número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Muy bien. Segundo, si sabes que Dios siempre tiene el control. ¿Sí lo sabes? ¿Sí? ¿Lo dudamos que Dios tenga siempre el control? Si tú crees en esto, entonces, ¿por qué vamos a sentir temor? Si tú sabes que Dios tiene el control sobre tu vida, y si tú sabes que Dios tiene el control aún de todas las circunstancias que te rodean, ¿por qué entonces tenemos temor? Isaías 41, por favor. Isaías 41, en el versículo número 10. Amén. Dice así la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Amén. Y punto número 3. Ten siempre una fe mucho más grande que cualquiera de tus temores. ¿Sí? Ten una fe mucho más grande que cualquiera de tus temores. De esta manera, si tú tienes una fe más grande que tu temor, harás que el temor se vaya. ¿Sí? Aún un temor grande, cuando haya un temor grande, tú muestra una fe más grande, muestra una fe gigante. Que el temor se asuste, que el temor se espante y que se vaya, que se largue de tu vida. ¿Sí? Si tú tienes una fe más grande que cualquier temor. Amén. Y habrá gente que tiene fe de ese tamaño, más grande que cualquiera de sus temores. ¿Será? Vamos a leer Mateo, por favor, 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Pueden decir amén los que ya estamos ahí? Muy bien. Mateo 8, y vamos a leer del versículo número 5 al 10. Dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué dijo el centurión? ¿Qué dijo un jefe de 100 soldados? ¿Qué le dijo? ¿Sí? Señor, yo sé que tú mandas incluso a la enfermedad, y yo no necesito que tú vayas a mi casa, o yo no soy digno de que vayas ahí, pero si tú desde la distancia, tú no necesitas ir hasta allá, yo sé que con que tú digas la palabra, mi siervo va a sanar. Amén. Eso se llama, hermanos, tener fe, tener una fe más grande que cualquier temor. A eso le llamamos fe. Sí, otra lectura, Mateo 15, por favor, más adelantito. Y leemos del versículo número 21 al 28. Dice ahí la fe de la mujer cananea. ¿Ya está ahí? Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sí, Señor, yo sé lo que tú me dices, pero de las obras, de las migajas que tú me des, yo sé que con eso mi hija puede salvar. Amén. Eso, hermanos, se llama fe. Una fe más grande que cualquiera de los temores que nosotros tengamos. ¿Sí? Aprendamos de estos personajes de la palabra. ¿Sí? Y miren, el tercer remedio para el temor, el tercer consejo. Dicen que en el año 1735, hace muchos años, Juan Wesley, no sé si ha oído de él, Juan Wesley fue un predicador y fundador de la iglesia metodista en Inglaterra. ¿Sí? Dice que viajó en barco desde Inglaterra a un lugar que se llamaba en aquel entonces Colonia de Georgia, en las Américas. Esto es en actual Estados Unidos. ¿Sí? Dice que yendo en el barco en medio del Atlántico, el buque sufrió una tempestad grande, grandísima, tan grande que puso en peligro la vida de los pasajeros y de los tripulantes de esa embarcación. ¿Sí? Entonces, al ver esa tempestad tan grande, Juan Wesley se refugió en su cuarto. Ahí se quedó. Sí, predicador. Pero desde ahí dice que pudo oír el canto de un grupo de moravos, son los moravos. Moravos es un grupo que son originarios de un lugar que se llama Moravia, ¿sí? Allá en Checoslovaquia, en Europa. Son cristianos, los moravos. ¿Sí? Bien, pues dicen que desde allá pudo oír el canto de un grupo de moravos que, no teniendo recursos, ellos no tenían para comprar primera clase y refugiarse en un camarote. Dice, entonces tuvieron que quedarse en la cubierta y sufrir toda la furia de la tempestad. Imagínense, viento, aire, frío, ¿sí? Agua, todo eso, una tempestad.
ahí encubierta y no tenían donde protegerse. Y entonces, cuando esto terminó, Wesley fue con uno de los moravos y le preguntó que cómo ellos y los niños y sus niños podían cantar en esas circunstancias tan terribles, en medio de una tempestad. Y lo cantamos hace rato. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo le hacen ustedes para que en medio de una tempestad sus niños y ustedes se pongan a cantar? Y el moravo le dio una respuesta preciosa. A ver si la cantamos. ¿Conoce usted a Jesucristo? Esa fue la respuesta. ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Por qué? Sí, porque para los moravos, como para todo creyente, hermanos, Jesús echa fuera todo temor. ¿Sí? Esa es la respuesta. Si realmente nosotros decimos y presumimos que conocemos de Jesús, hoy sabemos que Él echa fuera todo temor. ¿Sí? Amén. El problema está en llevar a la práctica esto. ¿Qué haríamos nosotros en una tempestad? ¿Sí? 3 consejos. ¿Cuál quiere tomar? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir ahora a leer, por favor, Mateo capítulo número 8, un poquito atrás de donde estamos. Mateo 8, y vamos a leer del versículo número 23 al 27. Dice ahí: Jesús calma la tempestad. Y dice así la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, fíjese la respuesta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún en los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, en este pasaje podemos ver a los discípulos completamente atemorizados, porque su bote estaba siendo sacudido por una gran tempestad. ¿Sí? Lo podemos ver, lo podemos apreciar, pero también podemos apreciar algo, hermanos. Todos los que estaban en esa embarcación tenían miedo, tenían pavor. Solo Jesús no tenía miedo. O dice algo así: Jesús no tenía miedo, todos los demás sí. Entonces, hermanos, el Señor Jesús no tuvo miedo de esa tormenta. El Señor Jesús no tuvo miedo cuando una turba enardecida con espadas y palos, dice la palabra, llegó para prenderle y llevarlo ahí ante el Sanedrín. No tuvo temor. El Señor Jesús no tuvo temor de los fariseos. El Señor Jesús no tuvo temor de un endemoniado, ni del endemoniado, ni los cientos de demonios que tenía él. ¿Sí? Nunca demostró miedo el Señor. El Señor no tuvo miedo de la muerte. ¿Sí lo creen? ¿Sí? No hay nada, entonces, hermanos, no hay nada que Jesús no pueda vencer. ¿Sí? Cuando a nosotros, hermanos, nos llegara a saltar el miedo, porque es algo normal, deberíamos tener presente lo que dijo Jesús en esta escritura que acabamos de leer: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Nosotros tenemos que creer en su promesa de que Él nunca, nunca, y así lo dijo, nos dejará ni nos abandonará. Y que no hay nada, nada en este mundo que Jesús no pueda vencer. ¿Sí? Por esto mismo, hermanos, no tenemos nada que temer, porque Jesús está con nosotros. ¿Lo creen? Sí, ¿verdad? Jesús está con nosotros. Bueno, pues, hermanos, llegados a este punto donde vamos ya, les diré que todos los cristianos sí tenemos temor, pero sin temor especial. Es algo que se llama, ¿cómo se llama? Temor de Dios. ¿Sí? ¿Tiene temor de Dios? Bien, pues mire, y le voy a aclarar porque varias veces se ha mencionado en este lugar. Tenemos temor de Dios, no tenemos temor a Dios. A Dios nosotros no le tenemos miedo, ¿o sí?
Dios no nos tiene a nosotros atemorizados, amedrentados. No, nosotros no tenemos temor a Dios, tenemos temor de Dios. ¿Y qué es eso? Lo hemos dicho aquí varias veces, ¿sí? Tener temor de Dios es tenerle respeto, tener reverencia, ¿sí? Admirar lo que Él es, ¿sí? Eso es tener respeto por Él. Pero entonces, hermanos, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo usted distingue una persona que tiene temor de Dios de una que no lo tiene? ¿Cómo le haría? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo distinguimos a esas personas? Mire, temor de Dios es tenerlo siempre en nuestra mente. Cada vez que nosotros vayamos a hacerlo, vamos a hacer algo, tenemos que tenerlo en nuestra mente, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a decir algo, tenemos que tenerlo en la mente, porque tenemos que decir, hermanos, cosas que le agraden al Señor, ¿sí? Cuando hablamos, tenemos que hablar cosas que le agraden al Señor, ¿sí? Tenemos que ver cuando vayamos a hacer algo que al Señor le agrade nuestros actos, que le agrade lo que estamos haciendo, ¿sí? El temor de Dios, ese respeto que nosotros decimos que tenemos por Él, tiene que ver, hermanos, con la literatura, con los libros, con las revistas que nosotros leemos. ¿Qué clase de literatura estamos leyendo? ¿Sí? El tener ese respeto, esa reverencia por Dios tiene que ver con la música que nosotros escuchamos. ¿Qué es lo que oímos? ¿A qué dedicamos? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Sí? El temor del Señor tiene que ver con lo que vemos en el celular, con los programas que vemos en la televisión. Eso se llama tener respeto a Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Acaso será que todo eso que oímos y que vemos le agrada al Señor? ¿Usted invitaría al Señor a su recámara, a su sala, a ver lo que usted está viendo, a oír lo que usted está oyendo, a leer lo que está leyendo? Porque si no se atreve a hacerlo, eso no es temor de Dios. Porque decimos que tenemos temor de Dios, pero en la realidad hacemos lo que nos da la gana, lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Muy bien, en resumen, hermanos, esto del temor de Dios es una manera de caminar por este mundo. ¿Sí? La manera de caminar es que yo no me desvío ni a izquierda ni a derecha, sigo la senda del Señor. Hermanos, es un estilo de vida, es una manera de vivir y de pensar muy diferente a como lo hacen toda la gente en este mundo, ¿sí? Es una sumisión voluntaria al Señor. Eso es temor de Dios. Vivir de acuerdo con lo que Dios quiere que yo viva. Vivir, hermanos, con el temor a Dios. Vivir rectamente, ¿sí? Vivir para decirle al Señor: te es agradable la manera como yo lo estoy haciendo, ¿sí? Vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Eso es temor de Dios, ¿sí? Entonces, si ya vimos esto, fácilmente podemos distinguir una persona que es temerosa de Dios de otra que no toma en cuenta a Dios para hacer todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿dónde está la diferencia? La diferencia, hermanos, está en su conducta, cómo se conduce, en su actitud, cómo reacciona ante las situaciones de la vida. Ahí se ve realmente quién tiene temor de Dios. Y dice un canto, hermanos, que ya no somos esclavos del temor. ¿Y por qué dice que ya no somos esclavos del temor, si lo han oído? ¿Por qué? Ya no somos esclavos del temor porque somos hijos de Dios, ¿sí? Por ese solo hecho ya no somos esclavos del temor. Pero ¿cómo sabe usted que es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Cómo sabe que es hijo de Dios? O sea, ¿cómo puedo yo decir, el Señor sabe que Él es mi Padre y que yo soy su hijo? ¿Cómo es que lo sabe? ¿Usted está seguro de eso? ¿En qué se distinguen ahora los hijos de Dios? ¿Sí? ¿Le digo que lo sabemos? Vamos a Juan, por favor, Evangelio de Juan. Y hay una respuesta preciosa para eso. Juan, capítulo número 1, versículos 11 y 12. Y dice así:
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por ese solo hecho somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque le recibimos, dice. Somos hijos de Dios porque creemos en Él. Pero ya con eso, ¿por qué decimos que creemos en Él? ¿De verdad creemos en Él? Nosotros, hermanos, decimos que creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque le obedecemos. ¿Sí? Por eso somos hechos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, porque al menos tratamos de hacer eso que el Señor nos manda en su palabra. Al menos nos esforzamos, aunque siervos inútiles somos porque no hacemos más. Y a veces ni siquiera lo que Dios nos manda. ¿Sí? Entonces, pero somos hijos de Dios. ¿Sí? Y a lo largo de la vida de un cristiano, hermanos, puede llegar el temor, sí, puede llegar los problemas, puede llegar la enfermedad, claro. Nadie dijo que nuestra vida iba a ser fácil. Si tú eres cristiano, todo te va a salir de maravilla. No, hermanos, no. Nadie dijo nunca entonces que no iba a llegar la enfermedad, el desempleo, la incertidumbre. Nadie lo dijo, ¿sí? Y por ahí oí un predicador, fíjese que me gustó y me dijo: el Señor en sueños le dijo a José hasta dónde iba a llegar. ¿Sí? A José el soñador, ¿se acuerdan? ¿Sí? Le dijo hasta dónde iba a llegar, pero el Señor no le dijo por todo lo que tenía que pasar. Amén. El Señor le prometió a David que iba a ser rey de Israel a través de Samuel, que lo ungió. Pero no le dijo a David: mira, pero va a pasar esto, hasta que tú llegues ahí. Hermanos, sin duda que el Señor tiene planes, propósitos maravillosos para ti, y tiene un lugar y te va a decir: hasta allá vas a llegar. Pero no te dijo: tienes que pasar por esto y por aquello. No te preocupes, hermano, es parte del plan de Dios, siempre y cuando le obedezcamos. Amén. ¿Sí? Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Muy bien. Entonces, le voy a decir otras cosas que el temor nos impide hacer. Miren, el sentimiento del perdón, del temor, no nos permite perdonar. El sentimiento del temor, el tener temor, no nos permite perdonar. ¿Por qué? Porque usted puede decir: si lo perdono, a lo mejor me la vuelve a hacer. Ese es el temor que nosotros tenemos y no podemos perdonar. ¿Sí? Que nos vuelvan a hacer lo mismo. ¿Sí? El tener temor, hermanos, no nos permite relacionarnos con las demás personas. Tenemos miedo, tenemos temor. ¿Sabe por qué? Pues qué tal si hacemos amistad y al rato me traiciona, al rato me juzga. ¿Sí? Por eso no nos es fácil tener relaciones con otras personas. ¿Sí? También, hermanos, no nos permite, le voy a decir algo, el temor no nos permite dar para la obra del Señor de todo lo que nos ha dado. Y le digo por qué. Porque si yo doy, no me voy a poder comprar aquello, esta cosa, esta otra cosa. Le digo por qué. Porque voy a decir: si yo doy hoy y si mañana me hace falta. Eso es falta de fe, hermanos. Total falta de fe. ¿Sí? Aprendamos de lo que leímos. Dios es nuestro proveedor, es nuestro salvador, es nuestro príncipe de paz. ¿Sí? Amén. Entonces, echemos afuera todos esos temores, porque Dios está con nosotros. Bien, entonces, ya casi terminamos. Sí, lo que siempre debes tener presente en tu mente, y nuevamente se lo digo, hermano, es que nuestro Señor Jesús dijo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Es más, ¿sabes qué? Si te llegas a perder, si te llegas a extraviar, ¿qué dijo Jesús? ¿Sí? Dice Jesús que va a dejar a las 99, va a dejar a todos los demás y va a ir por ti. ¿Sí? Si tú te llegas a extraviar. Y dice, hay un precioso canto también que dice: y no hay monte que no escale, pared que no derrumba, ni mentira que no rompa, para encontrarte a ti, para ir por ti. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Y seguimos, y seguimos diciendo entonces: no hay nada que el Señor Jesús no pueda vencer. ¿Sí? Él es
invencible. ¿Sí? Por ahí en un librito dice, Él es nuestro campeón. ¿Sí? Él nunca ha perdido un caso. Amén. Muy bien. Entonces, se preguntará ahora, ¿y entonces cuáles son los beneficios de temerle al Señor? De tener temor del Señor. ¿Cuáles serán los beneficios? ¿Sí? ¿Qué lograremos con eso? Hay una infinidad, hermano, pero le voy a decir, y dígame si el mundo le puede ofrecer esto. 1, agradamos a Dios. 2, mejoramos nuestra relación con Él. 3, crecemos en santidad. 4, nos ayuda a andar en rectitud. 5, el Señor nos adopta como hijos suyos. 6, tiene reservada para nosotros la salvación. ¿Quiere más? ¿Quién le puede ofrecer eso? Y lo único que tiene que hacer, hermano, es tener temor de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y mire, ya para terminar, me encontré con otra fábula. Dice que salió de una revista que se llama, un libro, La culpa de la vaca, segunda parte, de Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Inés Bernal Trujillo. Le tengo que dar sus créditos porque de ellos es. Sí, dice que en un país en guerra había un rey que cuando hacía prisioneros de batalla, cuando los hacía prisioneros, dice que se llevaban los prisioneros a una gran sala semejante a esta. Sí, los formaba. Y enfrente de ellos ponía una fila de arqueros, cada uno con sus flechas y sus armas. ¿Sí? Y atrás de los prisioneros de guerra dice que había un muro metálico lleno de calaveras ensangrentadas, terrorífica. ¿Sí? Entonces el rey le preguntaba a esos prisioneros, ¿qué prefieren? ¿Morir atravesados por las flechas de mis arqueros o abrir esa puerta para ver qué hay detrás de ella? Dice que todos los prisioneros escogían la muerte. ¿Sí? Y todos morían. Entonces la guerra se terminó. Y cuando se preguntó uno de sus fieles soldados que le habían servido durante mucho tiempo, le preguntó, le dijo, Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado, dijo el rey, ¿qué había detrás de la horrorosa puerta? ¿Qué había ahí que espantaba a todos? Ve y mira tú mismo, le respondió de inmediato el rey. Y dice que el soldado empezó a abrir temerosamente la puerta, ya se está imaginando el crujir de esa puerta. Y a medida que fue abriendo, dice que fue entrando por la puerta unos brillantes rayos de sol, ¿sí? Que iluminaron toda la sala. Y entonces finalmente descubrió que la puerta que abría conducía a un camino que llevaba a la libertad. El soldado admirado solo miró a su rey mientras él explicaba, y le dijo el rey, yo les daba a todos la posibilidad de elegir, pero ellos preferían morir antes que arriesgarse a abrir esa puerta. Hermanos, dice aquí, todos le tememos a lo desconocido, no sabemos qué hay, y a veces nos condenamos a lo conocido, nosotros mismos nos condenamos. Y de la misma manera, para terminar, hermanos, de la misma manera, Dios nos da la posibilidad de elegir. Dios nos da esa posibilidad, tener temor de Dios o no tomarlo en cuenta. Vivir sin Dios, eso es una decisión que nosotros tomamos. Respetarla y reverenciarla o vivir como si Él no existiera. En pocas palabras, vida eterna o condenación eterna. ¿Qué prefiere? Usted tiene la opción el día de hoy. Usted elige. ¿Qué quiere? ¿Verdad que es fácil tener temor de Dios? Obedezcan. ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos. Bien, te damos gracias, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Gracias en el precioso, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias porque hoy, Señor, tú tenías palabra para nosotros y esperamos, Señor, que haya entrado por los oídos y no salga de ahí, sino que quede grabado en la tabla del corazón de nuestros hermanos. Te damos gracias por este día, te damos gracias, hoy te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y escuchamos de ti, mi Dios. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús.